Antes de empezar, un breve recordatorio. Todo lo que se menciona en Historias que Cotizan tiene fines estrictamente educativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas aquí son personales y no representan la postura oficial de la Universidad Anáhuac Puebla. Invertir conlleva riesgos. Por ello, te recomendamos siempre hacer tu propia investigación o consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión financiera. Historias que Cotizan. Y aquí, me gustaría comenzar con la siguiente pregunta. Si pudieras elegir entre ser una experta en las finanzas con un IQ de 160 o una persona con una paciencia infinita y nervios de acero, ¿qué elegirías para poder mejorar en las inversiones? Uy, Santi, pues yo creo que la mayoría elegiríamos un genio de las finanzas. La realidad es que la historia está llena de genios que el mercado financiero ha comprobado que terminaron en la quiebra. Entonces... Exactamente, porque como lo menciona Morgan Housel en su libro de la psicología del dinero, tener éxito con el dinero tiene muy poco que ver con la inteligencia y mucho con la forma en que nos comportamos. Pues bienvenidos a Historias que Cotizan. Hoy no vamos a hablar de gráficas y de empresas, sino de lo que pasa por tu cabeza cuando los precios de las acciones se desploman. Bueno, y me encanta en este sentido cómo empieza Housel, ¿no?, en su libro, y dice que nadie está loco. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, nos suena raro a veces que las personas hacen apuestas arriesgadísimas en inversiones o el otro lado, guardan su dinero abajo del colchón por tiempo indefinido. Y muchas veces pensamos, bueno, ¿por qué actúan así? Bueno, es decir, la realidad de lo que menciona Housel es que nosotros tomamos decisiones pues también basados en lo que vivimos, ¿no?, en lo que percibimos del mundo, y eso pues no excluye a las inversiones como tal. Entonces, por ejemplo, alguien que nació, nuestros estudiantes que nacieron entre el 2002, el 2008, pues ¿qué ha pasado? Ellos solo han visto en la bolsa las acciones subir y subir, ¿no? Pero ¿qué pasa si le preguntas a alguien que ya le tocó la crisis del 94 en México o el colapso inmobiliario en el 2008? Uh-huh. Pues bueno, seguramente en su ADN ya trae por aquí un poco de miedo, ¿no?, un poco de precaución, que va a tomar medidas diferentes cuando tome decisiones. Entonces, esto es lo que va conformando cómo vamos respondiendo a este entorno, ¿no?, sobre todo el entorno de las inversiones. Y además hay que agregarle pues también un poco de la personalidad que cada uno tiene, ¿no?, las experiencias vividas, la personalidad. Entonces te puedo decir, por ejemplo, que yo soy mucho más adversa al riesgo de lo que tú eres. Sí, y bueno, también es que el dinero es personal, ¿no? De hecho, tú y yo conocemos gente que sabe muchísimo de finanzas, pero que la primera bajada del 5 o 10% en su portafolio entran en pánico y empiezan a vender por cuestión de miedo. Y ahí es donde te das cuenta que lo importante es saber controlar tus emociones dentro de la bolsa de valores. Así es. Y fíjate, algo que me impactó de Housel en el libro es que dice que tus experiencias personales son algo así como el 0.0000001% de lo que ha sucedido en el mundo. Sin embargo, representa el 80% de cómo cada quien, de cómo nosotros interpretamos lo que va a suceder en el mundo o suponemos que va a suceder en el mundo, ¿no? Entonces, el primer paso para ser un gran inversionista no sería abrir una cuenta, empezar a comprar acciones, sino más bien sentarnos y reflexionar qué tipo, ¿no?, de persona soy o cómo son mis emociones, mis impulsos. Y entonces, una vez que tenemos eso un poco más claro, podremos ir, tomando las decisiones sobre nuestras inversiones que más se ajusten también a nuestra manera de sentir que se mueve este mercado, ¿no? Quizás yo creo que toda esta reflexión nos lleva a pensar en una cualidad, vamos a hablar un poquito más adelante, más a fondo, que a veces es un poco infravalorada en este tema de las inversiones,
Sin embargo, Morgan nos menciona muy claramente que hay algo que es el fertilizante del dinero, y ese es el tiempo, ¿vale? Warren Buffett ha sabido muy bien manejar sus finanzas porque ha sabido tener también paciencia, ¿no? Dejar que el tiempo avance. Sí, correcto. Y bueno, si le preguntamos a los que nos están escuchando, ¿cuál ustedes creen que es el secreto que tiene Warren Buffett en todo esto de las inversiones? Pues seguramente la mayoría dirá que es la gran habilidad para elegir las empresas. Pero bueno, eso tiene una parte. Pero lo que nos dice el libro y lo que nos lo muestra es que no solo es lo que él compró, sino más bien cuánto tiempo logró estar dentro del mercado sin venderlo. Y el siguiente dato es brutal. Fíjate bien, de la inmensa fortuna que tiene Warren Buffett, que son miles de millones de dólares, más del 90% lo generó después de que tenía 65 años. Imagínate, si él hubiera empezado a invertir a los 30 años y se hubiera retirado a los 65 como la mayoría, pues hoy quizás muy pocos conoceríamos de él, porque en realidad pues gran parte de su fortuna y por lo que lo conocemos es lo que ha hecho de los 65 en adelante. Recordemos esta parte del interés compuesto, ¿no? También. Sí, exactamente. Y es que sabes que este concepto del interés compuesto no es algo intuitivo en el ser humano. Es decir, normalmente lo que pensamos, bueno, es que ya ahorré 10, ya gané 10, tengo 20, ¿no? Muy lineal. Y el interés compuesto es exponencial. Entonces, no es tan fácil a veces de entenderlo. El ejemplo que pone en el libro, que yo creo que nos ayuda a entender mucho más, es este concepto de las eras de hielo, ¿no? Porque aparecieron las eras de hielo en la Tierra, y lo que él dice es, no de un día para otro, de repente hizo un frío súper extremo que congeló todo. Lo que pasó fue que llegó un verano, la temperatura no subió lo que tenía que subir y se quedó por ahí un poquito de nieve. Llegó el siguiente año y otro poquito más, ¿no? Y esto pasó durante miles de años. Resultado, pues al final, después de todo ese tiempo, teníamos una era de hielo. Así es, y justamente en las inversiones podríamos decir que el capital es como esa nieve que mencionabas, ¿no? El problema es que en el mundo que estamos hoy, donde estamos acostumbrados a la gratificación instantánea y ya queremos que todo sea para ayer, pues es común que la gente se desespere cuando su acción no está subiendo en algunas semanas, ¿no? Y por esa razón, muchos terminan vendiéndolas y ahí está el problema. La paciencia ahora, la verdad es que más que nunca se está volviendo en una ventaja competitiva precisamente porque muy pocos ya la tienen. Y bueno, también me gusta mucho una frase que podríamos aplicar aquí, ¿no? La paciencia no quiere decir saber esperar, sino mantener una buena actitud mientras estamos en esa espera. Porque ver tu portafolio con acciones en rojo porque están cayendo y no vender, pues realmente requiere una disciplina y un estómago casi sobrehumano, ¿eh? Imagínate, es como querer que un árbol crezca, pero ¿qué pasa? Si lo desenterramos cada mañana para revisar si las raíces están bien, porque como no lo vi crecer, pues tal vez no está bien, pues obviamente si hacemos eso, vamos a terminar matando al árbol, y eso es muchas veces lo que sucede aquí en la bolsa. Y para nuestros alumnos de la Anáhuac, sabemos que el tiempo es el único activo que no podemos recuperar, pero les puedo asegurar que será uno de sus mejores aliados para sus cuentas bancarias. Claro, ser paciente es muy fácil cuando todo va bien, cuando todo está en verde y nuestras acciones van por un camino perfecto, ¿no? Como lo ha sucedido en gran parte de los años. Pero el problema es justamente cuando el mercado empieza a entrar en pánico. Y ahí es donde debemos saber cómo controlar nuestras emociones. Sí, exactamente, porque, bueno, es súper difícil, o sea, es fácil decir aquí, seré paciente, ¿no? En un salón de clases, en un podcast, pero imagínate ver que tus ahorros de varios años de repente se empiezan a caer un 20, un 30%. La verdad es que es muy difícil no responder a eso, y sobre todo de manera impulsiva. Es súper fuerte. Entonces, aquí es donde Morgan introduce como un concepto que es de muchísima utilidad para lograr este control emocional, y es el margen de seguridad.
¿qué es el margen de seguridad? Para Morgan no es otra cosa más que el plan para cuando tu plan no sale de acuerdo a lo planeado, ¿no? Un poquito suena como trabalenguas, a lo mejor en palabras sencillas diríamos, es nuestro plan B. ¿Qué sucede cuando el plan A no funciona? Pues entonces, ¿cuál es mi plan B? Correcto, y la mayoría de la gente piensa invertir pues pensando en ese escenario ideal, pero la realidad en el mercado es que ese escenario real o ideal no existe. El manejo de emociones empieza por aceptar que somos humanos y de verdad que vamos a sentir miedo en algunos momentos. El truco no es que no sintamos miedo, sino tener un colchón financiero, es decir, de pronto tener un efectivo disponible que nos permita decir, pues no va a pasar nada, puedo aguantar ese temporal, conozco las estadísticas y esto se va a mejorar, para que no vendamos nuestras acciones en esos momentos. Así es, y Housel tiene una frase increíble para esto, y es decir, se puede estar equivocado el 50% de las veces y aún así ganar bastante en las inversiones, o sea, ganar una fortuna, ¿no? Y esto solo se puede lograr si se tiene disciplina. Bueno, sin disciplina es muy difícil. Pero ojo, la disciplina no es solo estar comprando cada mes, ¿no? Estar invirtiendo, como lo veías en tu simulador, nos lo mostrabas. A veces la verdadera disciplina, literal, es no hacer nada, ¿vale? No moverte. Mientras todos los demás están corriendo hacia la salida, saber esperar, saber tener esa paciencia. Es decir, a veces solo implica no arruinarlo. Correcto, ¿no? Que además fue algo de lo que dijiste, no sé si recuerdas en el episodio anterior, cuando Warren Buffett hizo esta apuesta con los grandes inversionistas y que él no invertía, o más bien no vendía, y al final terminó teniendo más que ellos. Sí, y también hay que hablar también en este sentido de algo que ocurre muy frecuente, a lo mejor no solo en las inversiones, a veces también en la vida, que es la envidia. La envidia es muy peligrosa en el tema de las inversiones. Porque imagínate, pues de repente tú tienes tu portafolio, ¿no? Que está ahí tranquilo, maduro, y el de tu amigo, de repente, que a lo mejor invirtió en criptos o que invirtió en alguna empresa tecnológica muy volátil, y entonces ves que su portafolio empieza a crecer, ¿no? Su dinero se empieza a multiplicar y tus inversiones pues van tranquilas, no ves ese crecimiento tan grande. Y lo que empezamos a hacer es entonces tratar de imitar eso que tiene la otra persona por querer lograr las ganancias que tiene en ese momento la otra persona y terminamos haciendo o saliéndonos más bien de nuestro plan, de lo que sería nuestro plan. Entonces estamos actuando de una manera que no va a favorecer a lo que nosotros ya teníamos como estrategia de inversión, ¿no? Es decir, vamos a jugar un juego que seguramente no era el nuestro. Sí, completamente. Y por eso decimos, y lo hemos dicho, que siempre es importante que cada uno de nosotros hagamos nuestro propio análisis, porque de pronto queremos copiar y eso nos mueve, como bien dices, de nuestro plan original. Claro, sí podemos escuchar y darnos ideas de lo que dicen los demás, ¿no? Pero al final hay que hacer nuestro propio análisis y decidir si compramos o no determinada acción. Porque seguramente cada uno de nosotros tendrá diferentes estrategias. Por eso no es bueno pues simplemente seguir a los demás. Así es. Tu disciplina será seguir tu propia meta, ¿no? Tu propio objetivo. Establecer cuál será tu margen de seguridad, ser racional en el momento en el que el mercado está vuelto loco, ¿no? Está todo irracional, entonces nosotros mantenernos ahí en la parte racional, porque al final, pues no se trata de ser simplemente el más rico, ¿no? Hay cosas más allá, y la disciplina, por ejemplo, que nos ha enseñado con los años que tiene Warren Buffett, creo que es algo muy digno de aprender. Sí, completamente. Y bueno, Jax, ahora me gustaría comentar otro capítulo que me gustó mucho y que siento que debería de ser obligatorio en todas las escuelas de negocios. Y ahí hace Housel una distinción que te puede hacer cambiar la perspectiva. Dice que ser rico es lo que sí ven de nosotros, pero ser próspero es lo que no ven, ¿no? Y ahí también me parece que pudiera ser después caer en una contradicción. Estamos acostumbrados a pensar que alguien es exitoso porque maneja un coche de lujo que quizás vale
1 millón o más de pesos, pero en el libro nos dice que lo único que sabemos de esa persona que se compró ese auto de lujo es que hoy tiene 1 millón de pesos menos de lo que tenía y quizás incluso hasta alguna deuda que haya contraído. Exacto. Es decir, la riqueza son los activos no gastados. Pero va más allá. La riqueza también es libertad. Libertad de no tener que ir a un trabajo que no te gusta. Libertad de poderte retirar cuando tú quieras, ¿no? Cuando quieras dejar de trabajar, puedas tener esa libertad. Es decir, tener el control de tu tiempo. Yo creo que esa es la gran diferencia. No tiene que ver con tus ingresos actuales, sino con la libertad que vas a tener en el futuro. Entonces, la riqueza, digamos, se puede comparar, es más visible, pero la prosperidad es algo que no se ve fácilmente y por lo tanto es muy difícil de imitar. Sí, exacto. Y bueno, y también menciona una anécdota genial que él la llama la paradoja del hombre en el auto. Dice que cuando ves a alguien manejando un Ferrari, un Lamborghini o un Porsche, rara vez piensas, vaya, qué hombre o mujer tan exitosa. Lo que la mayoría piensa es, vaya, si yo tuviera ese coche, la gente pensaría que yo soy exitoso. La realidad es que casi nadie admira al dueño que va dentro de ese auto, sino más bien nos imaginamos a nosotros mismos en ese lugar. Y pues la siguiente es una lección de humildad brutal para nuestra comunidad en la náhuatl. Ahorrar dinero es en esencia la diferencia entre tu propio ego, que quiere impresionar a los demás, y lo que son tus ingresos. Si logras mantener bajo control ese ego, mientras tus ingresos empiezan a subir, pues eso nos daría un indicador de que estás construyendo prosperidad real. Pero si cada vez que empezamos a ganar más, también gastamos más simplemente para presumir o para que los demás lo puedan ver, pues solamente estaríamos siendo ricos de forma temporal. Y bueno, la verdadera meta financiera, según Housel, no es comprar cosas, sino comprar tiempo libre. No es tener la capacidad de despertarte cada mañana y decir, pues disfruto mucho mi trabajo porque no va a pasar nada si lo pierdo. Por eso hoy puedo hacer lo que yo quiera. Y eso es realmente ser próspero. Porque si tenemos un colchón financiero que nos deje dormir tranquilo, claro que para llegar ahí pues nos llevará un tiempo, ¿no? Pero pues es necesario comenzar justamente a invertir, ¿no? En lugar de estar gastando en cosas que hoy ni siquiera requerimos. Así es, me parece que este es el punto más filosófico del libro, ¿no? Llegamos a esa parte. Entonces, aquí hay algo que notar, ¿no? Es decir, él nos plantea el autor que tenemos que decir cuándo es suficiente, ¿no? Llegar a un punto en el que, ok, ya lo tengo. ¿Qué sucede? Vivimos en un mundo capitalista, ¿no? En donde toda la información te dice, si ya ganas 100, ahora tienes que ganar 200. Si ya tienes 1 millón, ahora ve por los 5 millones, ¿no? Entonces, nunca acaba esa carrera. Siempre movemos nuestra propia meta. Siempre movemos nuestra propia meta. Y eso nos mantiene todo el tiempo en estrés, ¿no? Entonces, parte de esta prosperidad es eso lo que dices, vivir tranquilo, ¿no? Saber que mi futuro está, pues, por ahí asegurado. Saber cuándo ya tienes lo suficiente y no te arriesgas por algo que todavía no tienes y que a lo mejor ni necesitas. Sí, correcto. Y existen historias trágicas de muchas personas que tenían millones y millones de dólares y terminaron perdiendo todo justamente porque no supieron parar, porque no supieron decir ya esto es suficiente. Por ejemplo, Rajat Gupta, que fue el CEO de McKinsey y formaba parte de las juntas directivas de Goldman Sachs y Procter & Gamble. Él tenía un patrimonio, imagínense, de más de 100 millones de dólares, pero quería ser billonario, entonces no podía parar. Y para lograrlo, filtró información privilegiada a un gestor de fondos de cobertura para obtener ganancias rápidas y por ello fue condenado por uso de información privilegiada. Al final destruyó su reputación y su carrera y además terminó en la cárcel con muchos millones de dólares, pero que ya no le sirvieron de nada, ¿no? Y bueno, pasando a otra cosa de las que decías, la envidia y la comparación social son los motores que muchas veces mueven nuestra meta. Por eso la mejor inversión que podemos hacer hoy no está en la bolsa, sino más bien en nuestra propia mente y el saber decidir cuál es el número al que queremos llegar para
lograr lo que queremos en la vida y poder vivir bastante bien sin estarnos comparando continuamente con las demás personas. Así es. Al final, la psicología del dinero es... El éxito financiero no es una cantidad de dinero en una cuenta bancaria, es tu tranquilidad, ¿no? Eso es lo que tiene que reflejar. Es decir, poder dormir tranquilo, que no te quite el sueño si la bolsa se cae, si te quedas sin trabajo, ¿no? Es parte de... Porque tú tienes todas tus expectativas bajo control. Eso es realmente el éxito financiero. Y bueno, llegamos a la pregunta de cada episodio, pero como esta vez no hablamos de empresas, más bien me gustaría que pues, nos ayudaras compartiendo una experiencia en donde creas que estas cualidades, la paciencia, la disciplina, ¿no? El mantener tu objetivo fijo ahí, tu margen de seguridad, ¿crees que te haya ayudado? Bueno, pues creo que la peor experiencia ha sido la que platico incluso en el libro que escribí hace algunos meses, El Camino a la Libertad Financiera, y fue con la acción de Meta, que ya más o menos la platicamos un poco en ese capítulo, ¿no? En ese momento todavía se llamaba Facebook, y a finales del 2021 la verdad es que había empezado a analizar esa empresa y me gustaba cómo iba. Pero, pues en este momento la empresa costaba $360 su acción, y pues la veía bien, pero con esto que decías del margen de seguridad, dije, no la voy a comprar hasta que no llegue a los $300. Claro que podía haber sucedido que nunca llegara a los $300 y bueno, pues ni modo. Yo no hubiera sido accionista de Facebook o de Meta, pero bueno, pues hay muchas otras empresas. Pero bueno, al final sí llegó a los $300 y recuerdo que en febrero del 2022 la acción llegó a ese precio. Y pues compré algunas. Sin embargo, unas semanas después, Mark Zuckerberg anunció inversiones de varios miles de millones en el metaverso, lo cual no le gustó para nada a muchos de los inversionistas, entonces se retiraron y eso empezó a hacer que la acción bajara y bajara. Incluso recuerdo que hubo un día que bajó más de $75. Yo estaba ahí en el trade room de ahí del edificio 4 de la Náhuac, y yo nada más veía como ahí pasan las pantallas de cómo se van moviendo las acciones. Yo nada más estaba sudando de ver cómo caía y caía. Pero bueno, a lo largo de los meses siguió bajando, pero bajó tanto desde los $300 hasta los $88. Ahí en octubre tocó fondo y como la verdad es que hice varios análisis de la empresa y me gustaba, decidí no venderla, pero además compré más acciones y aprovechar esa caída. Afortunadamente quedó bien. Y a partir de noviembre del 2022, pues la acción empezó a subir y subir y subir. Y bueno, tanto así que llegó hasta los $750. Pero claro, esos 9 meses de febrero a octubre sí fueron bastante tensos, preocupantes, dolía el estómago, sí sentía nerviosismo y miedo varias veces. Pero la ventaja es que sé lo que sucede en el mercado y muchas veces ha pasado esto. Entonces, bueno, pues nada más tuvimos la paciencia, pusimos a prueba todo esto y aguantamos. Me parece excelente tu anécdota porque además pone de manifiesto que no siempre todo nos va a salir bien, ¿no? Aunque le estemos analizando y aunque le estemos invirtiendo tiempo, a veces las cosas no salen como nosotros planeamos. Y pues varias de las cosas que hemos comentado creo que aquí jugaron a tu favor porque supiste mantenerlas, ¿no? Es decir, la paciencia, el control de tus emociones, el pensar en tu margen de seguridad, ¿no? Pues sí, a lo mejor fueron meses tensos, pero con esta disciplina que estableciste, pues bueno, se logró. Correcto. Y bueno, pues con esa anécdota podemos decir que llegamos al final de este capítulo. Y pues ahora vamos con el reto de la semana. Queremos que antes del 30 de marzo escriban en los comentarios de Spotify cuál es el precio que creen que el dólar tendrá para el 20 de abril. Hoy, por ejemplo, que estamos a 20 de marzo, cuando lo grabamos, está en 17.90. Entonces, no olviden incluir decimales para que podamos decidir quién fue el que gane.
¿Sale? Nosotros estaremos revisándolo y ya les avisaremos quién fue el ganador en el capítulo que corresponde en esa semana. Y bueno, por cierto, en el reto que tuvimos de Netflix, Laura García, nuestra estudiante de la carrera de Mercadotecnia, y Karime González, estudiante de Arquitectura, pues fueron las que quedaron más cerca en la predicción de ese reto. Imagínense, las dos quedaron a menos de $1 del precio real que tuvo. Excelente, felicidades a ambas. Bueno, pues gracias por llegar al final de nuestro episodio. Recuerden, si les gustó, compartan con amigos que ustedes saben que les gustaría invertir o que les gustaría conocer sobre inversiones. No olviden darle a la campanita para que les recuerde cuando salga nuestro siguiente capítulo. Ojo con el reto de la semana, contesten, vayan ahí haciendo sus apuestas. Vayan también a nuestro Instagram, @historiasquecotizan, y cuéntenos si ustedes ya leyeron este libro que se llama La psicología del dinero. Muy bien, y recuerden, el dinero es una herramienta para comprar libertad, no es una cadena para comprar apariencias. Y nos escuchamos la próxima semana, y mientras tanto, hagan que su historia cotice al alza. Nos vemos. Adiós.